Listo, ahora sí. Entonces, el día de hoy vamos a empezar a hablar en esta serie de neuroblastomas de tratamientos y a mí me corresponde hablar de neuroblastoma de bajo riesgo. Para empezar a hablar de neuroblastoma de bajo riesgo, vamos a empezar con un caso clínico. Esta es una paciente de 15 meses que tiene 3 semanas de evolución de un síndrome de Horner izquierdo. Cuando se le hace la evaluación, le realizan una tomografía. En la tomografía se ve un nódulo linfático supraclavicular izquierdo y una masa mediastinal supero-posterior. En ese momento, su oncólogo la clasifica como un INRGL1, le realizan una recepción subtotal. La patología dice que es un neuroblastoma de histología favorable, le realizan un FISH que dice que el NMI no está amplificado, le hacen un índice de DNA que dice que no es diploide y le hacen estudios de extensión que dice que no tiene evidencia de metástasis. Nos vamos a quedar con este caso clínico en la cabeza y al final de toda la exposición me van a decir cómo la vamos a clasificar y qué lo hubiéramos hecho. Entonces, para empezar a hablar de neuroblastoma, tenemos que saber que el comportamiento clínico del neuroblastoma es muy heterogéneo, que es lo que hemos venido estando hablando. Podemos ir desde una regresión espontánea o una maduración a un ganglioneuroma benigno hasta un neuroblastoma progresivo. Y para eso tenemos que hablar entonces de mecanismos de regresión espontánea. Existen muchos estudios que han buscado como establecer cuáles son las causas de la regresión espontánea fisiopatológicamente. Dentro de los más estudiados está la privación de la neurotrofina, que vamos a hablarlo en la siguiente lámina, pero en esta vamos a hablar de 3 otros componentes que son importantes. El primero es de la inmunidad humoral y la celular. Sabemos, como habíamos visto en la clase de síndromes paraneoplásicos, que cuando los pacientes tienen síndromes como el de opsoclonos mioclonos, tienen anticuerpos que son circulantes. Se sabe que esos pacientes tienen mejor respuesta clínica, tienen un mejor pronóstico. Y se ha visto que ese mejor pronóstico está asociado a que precisamente esos anticuerpos circulantes lo que van a hacer es activar una respuesta inmune. Y esa respuesta inmune lo que va a hacer es promover la regresión del tumor. También se ha visto que los pacientes con neuroblastoma de bajo riesgo o que tienen DEN a regresión espontánea van a tener mayor expresión del HLA clase 1. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos van a exponer sus epítopos como epítopos o antígenos que no son propios y el sistema inmune los va a reconocer. Lo que se ha visto es que sobre todo las células NK van a reconocer estas células como no propias y van a promover la regresión tumoral. También se ha visto pérdida de la actividad de la telomerasa. Sabemos que la telomerasa es importante porque en los tumores altamente progresivos la telomerasa lo que va a hacer es que el ADN no pierda sus colitas y se replique de maneras innumerables. Pero en estos tumores se ha visto que está perdida esa actividad de la telomerasa, por lo tanto van a tener una vida finita estos tumores y van a promover más hacia la apoptosis. Y lo último son alteraciones en la regulación epigenética. Se ha visto que hay una alteración en la metilación de las histonas en estos pacientes y eso va a hacer que se promueva la alteración o la transcripción de genes que promueven la apoptosis y que aumentan la diferenciación celular. Dentro de los que les digo que están más establecidos y que eso ya está más hablado son los receptores TRK. Sabemos que los receptores TRK están asociados a buen pronóstico. ¿Pero por qué? Se ha visto que los receptores TRK van a tener un factor, o su ligando es el factor de crecimiento nervioso. Y se ha visto que estos pacientes, los niños, sobre todo cuando se estudian a nivel de los lactantes o intrauterinos, se ha visto que tienen mayor factor de crecimiento nervioso. Y eso va a hacer que se active más esa vía TRK y que por lo menos y por lo tanto se promueva la diferenciación neuronal. También se ha visto que hay un segundo escenario. Hay niños que no tienen para nada este factor de crecimiento nervioso. Y lo que se ha visto es que en vez de lo que uno creería y es que se disminuya la diferenciación, es todo lo contrario. Lo que se va es que este receptor cuando no está activado se va a activar una vía de apoptosis. Entonces tenemos los dos caminos posibles. O yo maduro hacia un ganglioneuroma maduro o me hago una regresión espontánea, que son los dos caminos para la mayoría de los pacientes de bajo riesgo. Como ya lo hemos visto en las clases pasadas, como explicó Daniela, existen pues tamizajes universales para en algunos países, o bueno, existían y se hicieron, y de eso tenemos muchos datos epidemiológicos que son importantes mencionar en esta clase. Sabemos que más o menos 1 de cada 8.000 recién nacidos vivos tiene un neuroblastoma detectado por clínica, pero cuando se hicieron estos tamizajes donde se detectaban a todos los recién nacidos, se decía que hasta 1 de cada 8.000 recién nacidos vivos tenía un neuroblastoma que iba a ser una regresión espontánea. Es decir, que es tan frecuente un neuroblastoma que tenga alguna importancia clínica como un neuroblastoma que va a ser una regresión espontánea. Vamos a ir un poquito hacia la historia, porque la verdad es que de los que más se ha escrito desde los principios, desde 1970, ha sido estos casos, los casos de regresión espontánea.
Ya habíamos hablado de la doctora Evans y el doctor De Angio, y desde 1970 ellos describen un grupo que identificaron con un patrón específico de propagación, que era un patrón de propagación metastásica en menores de un año, que es lo que clasificamos como estadio 4S. Se describían como tumores pequeños abdominales con infiltración limitada a hígado, piel y médula ósea. En ese momento no describían algo más como citogenético, nada más, simplemente era clínica y este era el patrón descriptivo. Esta clasificación ya la vimos con Bruno, pero solamente se las traje para mencionarles o para mostrarles cómo la tasa de supervivencia en estos niños que describían como menores de un año y que tenían un estadio 4S era súper buena. ¿Vale? Era casi del 100%. Estos dos niños que habían fallecido de otras causas de una neumonitis viral. Pero de los 10 niños restantes, los 10 habían sobrevivido. También vemos los otros niños que nos van a importar en esta clase, que son los estadios 1 y 2, que desde entonces, a pesar de no realizar tratamientos intensivos, tenían tasas de supervivencia bastante buenas. Entonces, más o menos en 1981, la misma doctora Emmons, que va a ser como de las que más va a describir este tipo de pacientes, saca este artículo o este reporte donde evalúa si los niños con estadio 4S en realidad tienen necesidad de tratamiento. Ella describió 31 niños con neuroblastoma que eran menores de un año. De esos, el 71% eran menores de 3 meses y de estos pacientes, 9 pacientes solamente se les dio resección como manejo y esos 9 todos sobrevivieron. De 4 a 31 pacientes fallecieron a pesar de quimioterapia y radioterapia y la supervivencia general a los 2 años fue del 87%. Como les digo, en ese momento la clasificación era meramente clínica. Seguramente estos 4 niños eran niños con amplificación del MYC o que tenían alguna alteración citogenética, pero en ese momento pues no se describían. El grupo POC en 1990 inicia también su propio protocolo. Ellos describen desde 1990 hasta 1999 una recopilación de 1.167 niños. El grupo POC describía o tenía su propia clasificación. Ellos tenían estadio A, B, C y D. Esta clasificación en el estadio A, que era básicamente lo mismo que todos los demás, el tumor localizado que era resecable completamente, se les hacía solo manejo quirúrgico. Y esto, la supervivencia libre de eventos a los 3 años era del 91%. Desde ese momento, desde los 90 ya teníamos amplificación del MYC y ellos ya describían que los niños con MYC amplificado tenían una supervivencia libre de eventos a los 3 años del 64%. El grupo CCG, que sabemos que eran de un lado de Estados Unidos y los otros del otro lado de Estados Unidos, para la misma época, 1989 a 1995, describen 374 niños con estadio 1 y 2 de Evans, que era la clasificación que ellos tenían, y que les daban cirugía como único tratamiento. Para los estadio 1, la supervivencia libre de evento de los 3 años era del 93% y para el estadio 2, supervivencia libre de eventos a los 3 años del 81%. Esta clasificación ya también la habíamos visto con Bruno, que es la INSS, pero solamente les traje esto para mostrar cómo ellos comparaban INSS con estadios de Evans. Y a pesar de que fueron estadio de Evans 1, 2 y 3, las tasas de supervivencia para estos pacientes de estadio 1 era por encima del 80% y la tasa de supervivencia general para los pacientes 4S a los 3 años era del 98%, teniendo en cuenta que en esta recopilación los 18 pacientes ninguno tenía amplificación del MYC y por eso pues la tasa era tan buena. Ahora vamos a hablar de uno de los estudios más importantes para el neuroblastoma de bajo riesgo, que es el 9641 del grupo Koch. Ya sabemos que a partir del 2000 estos dos grupos se unieron y sale el COG y el COG nos da este estudio que es el estudio 9641 para los neuroblastomas de bajo riesgo. Ellos incluían todos estos pacientes. INSS1, que fuera de cualquier edad, con cualquier característica citogenética o histopatológica. Grupo 2A o 2B, menores de un año, que tuviera cualquier clasificación histopatológica o citogenética. Mayores de un año, que tuviera un MYC no amplificado, sin importar la histopatología. Mayores de un año con MYC amplificado, pero que tuvieran una histopatología favorable. Y los 4S, menores de un año, con MYC no amplificado, histopatología favorable y que fueran hiperdiploides. Estos eran los pacientes que ellos en ese momento consideraban como bajo riesgo. Todos estos pacientes fueron sometidos a una resección máxima segura, no era como que fueran a quitarle todo lo que pudieran del niño, porque estos incluyen estadios 2A, 2B, ¿vale? Entonces, resección máxima segura. Y lo dividían en dos grupos, a los que iban a observar y a los que les iban a dar quimioterapia. A los pacientes que fueran asintomáticos y le hicieran una resección mayor del 50%, los iban a dejar en el grupo de observación. Y a los pacientes que fueran sintomáticos o tuvieran una resección menor del 50%, los iban a dar en quimioterapia. Esto fue el protocolo de quimioterapia que ellos indicaron en ese momento. Era curso 1 y curso 2 con ciclos alternativos.
Cada curso tenía 4 ciclos de quimioterapia donde se alternaban carboplatina de topósido, carboplatina ciclofosfamida doxorubicina, ciclofosfamida de topósido y carboplatina de topóxido doxorubicina. Estos eran los ciclos que ellos daban como curso uno y el curso 2. Ellos, como les decía, teníamos dos grupos, observación y quimioterapia. A los pacientes de quimioterapia les daban un curso, es decir, les daban los 4 ciclos de quimioterapia y después evaluaban la respuesta que lo definían en estos grupos. Después de evaluar la respuesta a todos los pacientes que tuvieran algo más que enfermedad progresiva, o enfermedad estable, muy buena respuesta, respuesta completa, ¿sí? Cualquiera de todos esos los dejaban en observación después de un curso o después de que siguieran su misma observación. Si después de la observación o de un curso de quimioterapia el paciente, la paciente o el paciente presentaba enfermedad progresiva, lo que primero se le debía ofrecer era una cirugía. Si la cirugía era posible, entonces se le hacía la cirugía y se volvía a dejar en observación y se evaluaba la respuesta. Si la respuesta era respuesta completa o muy buena respuesta, se dejaba en observación, pero si la respuesta no era completa ni muy buena respuesta, se pasaba al curso 2 de quimioterapia y nuevamente se volvía a esto. Se evalúa, se ve si se necesita más quimioterapia y obviamente estos pacientes que ya recibían estos dos cursos salían del protocolo de bajo riesgo y tenían que pasar a un protocolo de alto riesgo. ¿Qué resultados encontraron ellos? Pues bueno, estos son los resultados que encontraron ellos. En general, todos los pacientes tenían una supervivencia libre de eventos a los 5 años del 89% y una supervivencia general del 97% a los 5 años, buenísima. Y los pacientes del estadio 2A o 2B hacían una comparación entre aquellos que habían sido llevados a cirugía de observación o cirugía de quimioterapia. Para esos dos grupos, si vemos, las tasas de supervivencia libre de eventos y supervivencia general eran muy parecidas. Con el grupo de observación, supervivencia libre de eventos a los 5 años de 89% y supervivencia general del 97%, súper buena. Ahora, obviamente, ellos hacen como una estratificación dependiendo de algunos puntos importantes. Por ejemplo, el INSS-1, con una amplificación del MIC, ya la supervivencia libre de eventos a los 5 años caía hasta el 70% y la supervivencia general al 80%. Por lo tanto, este paciente pues, no pertenecía al grupo de bajo riesgo. Y para el estadio INSS 2A y 2B, la histología que fuera desfavorable o la diploidía también tumbaba las tasas de sobrevida. Por lo tanto, estos pacientes, ellos en su análisis dicen, se tiene que pasar a un riesgo intermedio. Para los pacientes INSS 4, ellos, este fue como su único hallazgo que ellos dijeron, después tenemos que hacer otro estudio porque esto no está normal, y es que les cayó la sobrevida libre de eventos a los 5 años al 63% y la supervivencia general a los 5 años del 84%, incluido que ellos no tenían en este estudio pacientes con enemigo amplificado, ni con histología, ni citogenética desfavorable. Por eso les llamaba la atención y dijeron, pues hay que buscar qué más está sucediendo con estos niños. Ya para el 2008 sabemos que sale la clasificación del INRG, sabemos que el grupo CIOPEN, antes de que se creara el INRG, ya tenía clasificado los pacientes en dos grandes grupos, los que eran resecables y no resecables, y la definición de resecable y no resecable lo daban por si tenía factores de riesgo que dificultaban la cirugía, que es lo que hoy conocemos como factores de riesgo identificados por imágenes. Ellos entonces se unen a todos los demás países que tenían sus grupos colaborativos y realizan la estadificación INRG. Una vez se realiza esta estadificación, ellos hacen algo que se conoce como un árbol de regresión de supervivencia. Lo que hacen es un análisis de supervivencia dependiendo de los factores de riesgo y clasifican qué tan pesado es ese factor de riesgo para definir una dicotomización en el estadiaje del paciente. Entonces ellos ponen obviamente estos primeros 5 grupos donde sacan de una rama totalmente a un lado al ganglioneuroma maduro y el ganglioneuroblastoma intermixto, que lo vamos a ver ahorita más adelante, y después sacan estos 4 grupos. Nos vamos a ir por los que a mí me interesan, que son los de bajo riesgo. Entonces nos vamos por L1, lo clasifican o lo dicotomizan en MIC positivo o en MIC negativo. En MIC negativo iba para el grupo de bajo riesgo. L2, también igual, ya sabemos que dentro de los puntos más importantes está el MIC y la edad. Entonces, si el MIC es positivo, se va a alto riesgo. Si el MIC es negativo, vamos a ver la edad. Menores de 18 meses, si no tiene alteraciones o aberraciones del 11Q, entonces va a pasar a riesgo bajo. Para los pacientes de mayores de 18 meses, depende de la histología. Entonces, ellos ven que los pacientes que tienen un neuroblastoma en diferenciación, entonces, y no tienen alteraciones o aberraciones del 11Q, también pasa a bajo riesgo. Para los pacientes metastásicos menores de 18 meses, MIC negativo hiperdiploides, pasan a bajo riesgo. Y los MS con MIC no amplificado y sin aberraciones en el 11Q, que esto fue uno de los puntos más importantes, también pasan a bajo riesgo. Es importante esta tablita abajo porque ellos cómo definen qué es bajo riesgo, qué es riesgo intermedio, qué es, ¿sí? Y ellos lo definen con la tasa de supervivencia a los 5 años.
Entonces, aquellos pacientes que tuvieron una tasa de supervivencia libre de eventos a los 5 años mayor del 85% se iban a considerar muy bajo riesgo y aquellos pacientes que estuvieran entre 76 y el 85% son considerados de bajo riesgo, que esos son los que nos interesan. Está básicamente lo mismo, solamente que con datos, pero es lo mismo. Y les traje esta tabla solamente para que caigamos en cuenta de una cosa muy importante, y es que, bueno, si nos paramos arriba de la tabla, L1, L2 con ganglioneuroma y ganglioneuroblastoma intermixto, muy bajo riesgo, ahorita vamos a hablar de ellos por aparte. En general, todos los MIC amplificados L2 y MS van a tener una tasa de supervivencia muy pobre, 46%, y vamos a comparar de ahí en adelante los demás grupos. Entonces, por ejemplo, nos vamos al L1 con MIC amplificado, tasa de supervivencia de eventos alrededor del 50%, libre de eventos del 50%. Y si no tiene mic amplificado, el 94%. Pero ¿qué tal que yo no tenga cómo evaluar si tiene un mic amplificado o no? Si yo no tengo cómo evaluar un mic amplificado, yo puedo caer en este grupo, en el grupo que tiene una supervivencia del 5%. Por lo tanto, tengo que hacer lo más posible para evaluar el mic o tengo que definir si de verdad este paciente lo voy a dejar como un bajo riesgo y lo voy a dejar solo en observación. Lo mismo para los pacientes L2. Si yo tengo un paciente L2 menor de 18 meses, yo tengo que evaluar si tiene el 11Q con aberraciones o no. Si tiene, entonces pasa a una supervivencia de riesgo intermedio que el 60% y si no, pasa a 83%. Y lo mismo, ¿tengo 11Q o no? ¿Lo voy a meter a un grupo o lo voy a meter al otro? Casi todos tenemos, yo creo que histopatología, entonces pues están en diferenciación o pobremente diferenciado y esos pasarían a riesgo intermedio. Y para los metastásicos igual. Yo tengo la posibilidad de decir que definitivamente este paciente tiene un MI que no es amplificado, es hiperdiploide, entonces yo digo, ah, bueno, ese lo puedo dejar un bajo riesgo. Pero si yo no tengo nada de eso, yo cómo voy a dejar un paciente metastásico con una supervivencia que va a rondar alrededor del 70%. Y para la MS igual. Entonces, si yo tengo una alteración o aberración en el cromosoma, en el 11Q, entonces si no, 87%, pero si sí, 38%. Entonces, por eso es importante hacer una buena clasificación citogenética o definir yo qué estadificación voy a utilizar para definir si yo puedo meter a un paciente en un grupo de bajo riesgo. Entonces, vamos a empezar con ganglioneuroma maduro y el ganglioneuroblastoma intermixto. Simplemente describir que estos pacientes en general se describen en las grandes cohortes transformaciones malignas menores del 1%. Hasta el 40% de estos pacientes van a ser positivos para la metayodobenzoguanidina y catecolaminas en orina, es decir, no quiere decir que vayan a ser negativos, pueden ser positivos. Y inclusive cuando se han hecho comparaciones con neuroblastomas, pueden tener hasta mayor volumen tumoral que los pacientes con neuroblastomas avanzados o propiamente dichos. El grupo Koch no hace mucho análisis de estos pacientes, ellos no tienen grandes cohortes de los pacientes con este bajo riesgo de ganglioneuroma y ganglioneuroblastoma intermixto, ellos solamente dicen que sin importar las características citogenéticas de estos pacientes, con L1 o con L2 son bajo riesgo. El grupo de Reino Unido sí hace un análisis de estos pacientes, tiene 259 pacientes, de los cuales el 36% corresponde a ganglioneuroblastoma intermixto, el 74% eran sintomáticos al momento del diagnóstico y hasta el 20% de estos pacientes van a tener síntomas neurológicos y hasta el 45% van a ser L2, es decir, van a ser unos tumores difíciles de resecar. El tratamiento que ellos le daban, el 78% los pasaron a cirugía y evaluaron qué tantos resolución de síntomas daba una resección completa versus una resección parcial. Y vieron que aquellos pacientes que se podían llevar a una resección completa le disminuían mucho más los síntomas en comparación a los pacientes que no se podían llevar a una resección completa. De los 22 pacientes que dejaron en observación, hasta el 36% tuvieron progresión y tuvieron que ser llevados a cirugía. Y esto me pareció súper interesante y es que hasta el 39% de las patologías fue diferente en el momento de la biopsia y en el momento de la resección quirúrgica. Y eso es la razón por la cual los grupos ingleses y los grupos alemanes recomiendan la resección completa de los ganglioneuroblastomas intermixtos y los ganglioneuromas. Ellos dicen que el neuroblastoma es un tumor que dentro del tumor puede tener muchas histopatologías y que si uno solamente se va por la biopsia, uno puede haber cogido el pedazo bueno del neuroblastoma y que si uno hace una resección completa, imagínense hasta el 40% de los pacientes, cambió su patología. Para el grupo alemán, ellos encontraron 808 pacientes, el 26% de ganglioneuromas intermixtos. De los ganglioneuromas, se llevaron a cirugía, el 71% se le pudo hacer una resección completa y estos pacientes todos están vivos, inclusive los pacientes que solo se les hizo biopsia.
Los pacientes con ganglioneurostoma intermixto, el 55 pacientes fueron llevados a cirugía, el 67% se les pudo hacer una resección completa y de estos todos están vivos, inclusive el 16% de estos pacientes tienen un residual mayor de 2 centímetros y están vivos a los 42 meses posterior al seguimiento. Y de estos pacientes, 9 pacientes tuvieron que ser llevados a quimioterapia, de los cuales 3 tuvieron respuestas parciales, porque hay que tener en cuenta que si el tumor de verdad es un ganglioneuroma, un ganglioneuroblastoma intermixto, la tasa de respuesta a la quimioterapia es malísima. Y un paciente falleció de toxicidad. Esta es solamente la tabla de supervivencia que muestran los alemanes, pues para diferenciar cómo le va a un ganglioneuroblastoma nodular y neuroblastoma en comparación a los que son de bajo riesgo. Vamos al siguiente grupo, que son los lactantes menores. Los lactantes menores en L1 tienen este estudio diferencial, que es el 00P2 del grupo Koch. Este grupo lo que hizo fue que evaluó 87 pacientes menores de 6 meses que tuvieran un tumor sólido, chiquito, menor de 3,5 centímetros, o si tiene más del 25% del tumor esquístico, que fuera menor de 5 centímetros. Todos los pacientes los dejó en observación. Obviamente, ellos tienen una observación ideal, ¿no? Entonces, le hacen cada 3 semanas ecografías abdominales por el mismo radiólogo y le hacen toma de catecolaminas en orina cada 3 semanas, además de un ataque o una resonancia a la semana 0, 6 y 42. Y ellos evaluaron si el paciente progresaba o no. Si tenía más del 25% de progresión en el tamaño tumoral o tenía en 2 ecografías seguidas o tenía aumento de las catecolaminas basales, porque ya ven que hay algunos que pueden tener positivas, si tenían aumento de las catecolaminas basales, esos pacientes tenían que ser llevados a resección. El 20% de los pacientes tuvieron que ser llevados a resección, de los cuales 8 eran neuroblastoma estadio 1 era neuroblastoma estadio 2B y 1 era un neuroblastoma estadio 4S. Pero lo más interesante de esto es que el 80% de los pacientes tuvieron una regresión espontánea, con una supervivencia general a los 3 años del 100%, inclusive estos que después tocó resecar y tocó cambiar de protocolo, igual tuvieron una supervivencia del 100% general. Este otro que es el estudio alemán, o sea, muy parecido al anterior, pero estos son los alemanes. Los alemanes entre el 1995 y el 2004 estudiaron los pacientes INSS 1, 2 y 3, que fueron menores de un año y con MYC no amplificado. Se le dio quimioterapia solo a los pacientes sintomáticos, el resto de pacientes solamente se llevaron a recepción. Del 57% fueron llevados a quimioterapia, con una supervivencia libre entonces a los 3 años del 85%, 190% se les pudo hacer una resección completa, que ellos lo definían como que el residual fuera menos de 1 centímetro, y 93% solamente fueron llevados a biopsia o a recepción parcial. De estos 93 pacientes, 47% tuvo regresión espontánea, 28% requirió un segundo manejo quirúrgico y 24% requirió quimioterapia por progresión. Cuando vemos las tasas de supervivencia, obviamente esto se considera un evento, entonces la tasa de supervivencia libre de eventos para los que fueron llevados solo a biopsia o recepción parcial cae hasta el 60%, pero cuando vemos la supervivencia general o la supervivencia libre de metástasis, pues son casi la misma sin diferencia estadísticamente significativa. ¿Qué dice entonces en conclusión estos grupos? Bueno, L1 asintomáticos menores de 5 centímetros para el CIOPE se dejan en observación por 12 meses. Ellos lactante definen como menor de 6 meses. Y si crece, hay evidencia de progresión o persiste, se maneja según el estadio que queda. Y para este estudio, que no lo he mencionado porque este estudio no tiene resultados aún, pero es el estudio más actual del COC para bajo riesgo. Bueno, ellos no dicen bajo riesgo, dicen no alto riesgo. Para los de no alto riesgo, el 1232, ellos solamente tienen el clinical trial y ellos dicen que los pacientes menores de 12 meses se van a dejar en observación por 96 semanas. Si crece, hay evidencia de enfermedad progresiva o persistencia, se va a manejar según su estadio. Los L1 que no tengan síntomas amenazantes para la vida, que sean mayores de 12 meses o que tengan tumores de mayores de 5 centímetros, voy a realizar una resección. Entonces, si la resección es completa, sin importar si el MIC es positivo o el MIC es negativo, es decir, un niño chiquito que tenga L1, que no tenga síntomas amenazantes para la vida y que yo le logre hacer una resección completa sin importar el MIC, se va para observación. ¿Y esto es por qué? Porque cuando se hizo la evaluación, la supervivencia libre de eventos a los 5 años de los que eran MIC positivo en este grupo que se hizo resección completa fue el 87%. Entonces se dejan en grupo de observación. Los que no se logró hacer una resección completa, sí se tiene que evaluar el MIC. Si el MIC es negativo, se pasa a observación. Si el MIC es positivo, se pasa a alto riesgo.
La tasa de progresión que ellos describen a estadio 4 es menor del 4% de estos pacientes que se van a dejar en observación. Y este estudio que les puse aquí ya se los había escrito, el 9641, que ya sabemos cómo es la tasa de observación en este tipo de pacientes. Menores de 18 meses con estadio L2 que tengan micno amplificado sin aberraciones cromosómicas segmentarias y sin síntomas amenazantes para la vida, se dejan en observación para el CIOPE. Si progresa en algún momento de la vigilancia, se le va a dar 2 ciclos de carboplatino de topósido y se revalora. Si tiene síntomas amenazantes para la vida, se tiene que volver a dar otros ciclos de quimioterapia, 2 ciclos que son CADO. Y si no tiene síntomas amenazantes para la vida, van a evaluar si el tumor es resecable o no es resecable. ¿De qué depende eso? De si tiene factores de riesgo identificados por imágenes. A estos pacientes que sí tenían síntomas los revaloro y siempre es lo mismo. Le doy quimioterapia hasta que lo pueda resecar. Estos son los ciclos de quimioterapia que el CIOPEN propone. Carbopapino topósido, ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina. Para el grupo COC, aquellos que no tienen síntomas amenazantes para la vida también los van a dejar en observación, los L2, que tengan, acordémonos de la tabla de comparación, que de verdad no tenga ninguna relación cromosómica segmentaria y que de verdad no tenga un amplificado. Si yo tengo opción de clasificarlo de esta manera, lo puedo dejar en observación. Si progresa, le doy 2 a 8 ciclos cada y si no tiene IRFs, lo mando a resección quirúrgica. Menores de 18 meses sin ninguna alteración genética y con síntomas amenazantes para la vida, el CIOPEN lo sigue incluyendo dentro del grupo de bajo riesgo. Y ellos lo que dicen entonces es que le va a dar quimioterapia, le va a dar 2 ciclos de carbotopósido, revaloro, miro si lo puedo operar. Si tiene síntomas amenazantes para la vida, le doy 2 cicloclados, revaloro, miro si lo puedo operar. Para el grupo COC, esto ya no es alto, ya no es bajo riesgo. Entramos al último grupo, que es el grupo de la MS sin MIC amplificado. Ya sabemos que los MIC amplificados salen de este grupo. Y entonces está este estudio que es el 0531. El sitio 531 se realizó del 2007 al 2011 en niños menores de 12 meses, MIC no amplificado, 49 pacientes, de los cuales 87% tenían síntomas amenazantes para la vida. Tuvieron una supervivencia libre de eventos del 79% y general del 81%. E incluyeron todos estos. El grupo 1 es el grupo fácil, ¿no? Migno amplificado, histología favorable, hiperdiploide, sin síntomas, se dejan observación. Ese ya lo habíamos dicho. Pero estos otros que son migno amplificado, pero, o que no sea hiperdiploide, o que tenga presenta de síntomas amenazantes para la vida, o que tenga histología desfavorable, o que tenga alguna alteración citogenética diferente al MIC, cualquiera de esos se tiene que ir a 2, 4 o 8 ciclos de quimioterapia, que son estos esquemas que están aquí propuestos. Ellos realizan comparación, obviamente, entonces comparan supervivencia libre de eventos y supervivencia general en la cohorte general, que son estos pacientes, y lo comparan con los pacientes que son el grupo 1, migno amplificado, histología favorable asintomáticos, que estos son los que obviamente mejor les va. Supervivencia libre de eventos del 88% y supervivencia general del 100%. También comparan aquellos que tienen síntomas que requieren un manejo emergente, es decir, esos neonatos que llegan así súper panzoncitos, esos les va a ir mucho peor que los pacientes que llegan asintomáticos y son MS. Dentro de este mismo estudio, ellos hacen este análisis que me pareció interesante traer, y es que estos pacientes chiquitos, que son los menores de 6 meses, inclusive si nos vemos aquí, ellos dicen que la mayoría son menores de 2 meses. Estos pacientes menores de 2 meses que tienen síntomas amenazantes para la vida, les hacen esta estratificación, que es básicamente evaluar los síntomas que tenga el paciente y clasificarlos según el CTS, si tiene un síntoma grado 1, grado 2, o si una complicación grado 1, grado 2 o grado 3 o más, y le da un puntaje, 0, 1 o 2, dependiendo de lo que uno encuentre del paciente. Si el paciente tiene 2 o más puntos, ese paciente tiene o ya tiene síntomas amenazantes para la vida o va a tener síntomas amenazantes para la vida. Y eso es indicación de quimioterapia o radioterapia en el caso, por ejemplo, de hepatomegalias masivas que dificulten la respiración del bebé. En ese caso, tiene indicación de radioterapia a 450 centígrados dividido en 3 dosis. Estos pacientes entonces, ¿qué dice el CIOPEN y qué dice el COG? Entonces, para el CIOPEN, estos pacientes que son MS con características citogenéticas buenas, sin síntomas amenazantes para la vida, se van a dejar en observación. Si progresan, generalmente porque tienen síntomas amenazantes para la vida, entonces le voy a dar 2 ciclos de carbotopósido, lo revalúo, miro si le mejoraron los síntomas o no. Si le mejoraron los síntomas, lo dejo en observación.
Si no le mejoraron los síntomas, lo aumento a 2 ciclos de CADO, lo reevalúo y veo si lo puedo dejar en observación. Para el COG es igual, hace exactamente lo mismo, pero en vez de dar carbotopósito, ellos no empiezan nunca por carbotopósito, sino que empiezan de una con CADOS. Y ahorita nos paramos en la niña. Entonces tenemos nuestra niña de 15 meses que tenía un síndrome de Horner, que tenía un nódulo linfático y una masa mediastilar superior posterior, que nos dicen en ese momento, según lo que dice el caso clínico del reporte, es un INRG1, L1, que le hicieron una recepción subtotal, que tiene una patología con neuroblastoma histología favorable y que tiene un FISH con migno amplificado, un índice de DNA de 1.11 y no tenía metástasis. En ese contexto, esta paciente, como lo habíamos descrito antes, es un L1 menor de 18 meses, sin alteraciones cromosómicas, y lo que decide hacer el grupo que deja a esta paciente es dejarla en observación. ¿Listo? Esto es lo mismo. ¿Qué pasa con la niña? Resulta que la niña queda en observación y 3 años después, la niña recae dentro de su vigilancia, tiene una recurrencia local. Cuando la hacen estudios de extensión, tiene metástasis óseas. Le resecan nuevamente el tumor primario y resulta que cuando le resecan el tumor primario le van a ver y tiene más de 15 aberraciones cromosómicas segmentarias, incluido alteraciones en el 11q y en el 17q. Por lo tanto, esta paciente evidentemente no era un bajo riesgo, ¿vale? Y pues tiene indicación de alto riesgo, tratamiento con quimioterapia. Y pues bueno, esta niña, gracias a Dios, después de lo que dicen en el caso clínico, 10 meses después de haber terminado tratamiento, seguía viva en remisión completa. Y allá pasó. Bueno, en el mundo ideal también pasa eso. O sea, yo les puedo decir que la clínica siempre va a ser la que los puede ir guiando y lamentablemente a veces hasta la clínica hay cosas que se dejan de lado y sí, hay que estar muy perseverantes en identificar antes de que pase este tipo de situaciones. Por ejemplo, los niños que tenemos los bajo riesgo, yo creo que es bien complicado porque hace 20 años no existían aberraciones cromosómicas segmentarias. Hace 20 años solamente existía enemigo. Después de ahí empezaron a salir una que otra y demás. O sea, en 10 años seguramente van a salir más cosas. Entonces, seguramente este árbol, que este es el árbol que fue el inicial que salió, que es como que muy didáctico, em, va a ser cada día más amplio, y se va a ir abriendo y se va a ir abriendo. Entonces, evidentemente, cada país y cada institución va a su ritmo en crecimiento. Algunos nosotros seguimos siendo Evans y seguiremos siendo Evans de por vida, porque pues días hay, días no hay, y a veces el equipo, los recursos, la experiencia para interpretar estos estudios también tiene que ver mucho. Entonces es muy difícil. Por ejemplo, yo les pongo en la situación de Cataleya. Cataleya, desde que llegó, era una masa inmensamente grande, tenía factores de riesgo definidos por imagen, una masa que incluso estaba bilobulada y demás, ¿no? Entonces, esa imagen, digo, esa niña, que ya para que cuando les toque conocerla, que ahorita la tengo solamente en consulta, la biopsiamos y se reporta como un ganglioneuroblastoma intermixto, pero pues no tenemos la capacidad de hacer más cosas. Siempre es pensar si esa niña, esa lesión, si yo biopsio, que eso es muy importante, si este es mi tumor y yo le tomo la biopsia aquí en lo negro está el NMIC amplificado, pero ¿qué tal que yo le tomo la biopsia en el blanco y me tocó ese tramo, o sea, ese sitio donde a lo mejor el tejido ahí todavía no está o está más maduro que el negro? Acuérdense que los tejidos no tienen palabra de honor. Se pueden crecer dismórficos y en unas sitios tener necrosis, en otras bien maduro, en otro indiferenciado. Y esto también se aplica, por ejemplo, en los osteosarcomas, que ahorita igual hago un mini comentario. Entonces, eso es lo que hace difícil. A esa niña que le hicimos, le dimos 4 ciclos y ¿qué pasó? No bajó ni nada. O sea, no le hizo nada. Medio mejoraron los síntomas porque era una El niña que estreñimiento. tenía estreñimiento, como que ahí había algo ahí sintomático. Fue todo. Se opera, se reseca completamente con todos los eventos adversos que tuvo durante la cirugía porque complicaba
la celíaca, si no me acuerdo, una de ellas, se reseca completamente. El reporte nos dice, pues no hay tumor, no hay nada, 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 nada. Y todos dijimos, ya la libramos. Y 3, 4 meses después, otra masa, 5 centímetros, mismo sitio. Lamentablemente ese tamaño, eran 3, 4 centímetros, pues accesar quirúrgicamente era difícil, o sea, en una localización complicada. Posibilidad de hacerle anemia, aberraciones cromosómicas no existían. Y entonces, hacerle estudios de extensión, creo que le pedimos algunos estudios. El gamagrama óseo salió negativo, que es lo que tenemos disponible. No tengo PET, digo, sí hay PET, pero pues no tan fácil de tomar. Metallodo sí hay, pero tampoco es tan fácil de realizar. Y entonces decidimos, ¿qué hay en esa enana? Y aquí no hay mucho, pero hay en la parte de radioterapia que existe un consenso donde te dice, pues ¿sabes qué? Si ese tumor te está regresando, pues dale radio. A fin de cuentas, tú consolidas con una dosis ajustada a la edad y esa niña tienes posibilidad que con eso, digo, sé los efectos secundarios a largo plazo. Sabemos que aún con eso, ese tumor puede regresar. Eso debe de quedar muy claro. Y esa niña, como quienes han estado conmigo en consulta, y les digo, esa niña me da la espina que en cualquier rato va a pasar como esta nana. O sea, en algún momento pudiera, ojalá y se cure y sea de esas niñas que con la radioterapia ya quede, pero también existe la posibilidad que en algún momento debute con una masa otra vez igual, inmensamente grande, ahí o en algún otro sitio ya con enfermedad metastásica. Entonces, la radioterapia, aunque en los grupos de primer mundo ya no lo consideran como parte de su manejo de bajo riesgo, pero no lo consideran porque ellos tienen todo a la mano. Pero los que no tenemos nada a la mano, o sea, yo someterla a más quimioterapia, la verdad es que no vale la pena en un tumor tan pequeño. Una Sí, no, que no cirugía les sirve. tampoco puede, pero una radioterapia puedes tú contener y la dosis obviamente en una enfermedad así tan localizada y tan pequeña puedes hacer un mejor abordaje, un mejor control de la enfermedad, asegurar que esa niña tenga una mejor posibilidad de curación. Y tenemos el otro que no me acuerdo a quién. De Daniela, no sé. Daniela Bama, Ah, pero no, pues. ella es un neuroblastoma indiferenciada. Pues no, yo creo que Era un MS, ¿no? ella no es un MS porque ella Era. no, médula salió chafa defectuosa, nunca supimos. Ajá. Ella, yo creo que es enemic no amplificado, pero ha de tener como 15 aberraciones cromosómicas. Porque se portó Pero tenemos como una un M. niño, exacto, tiene una enfermedad muy mala. El niño que llegó en diciembre con una tumoración suprarrenal, no me acuerdo cómo se llama, que lo tenemos en vigilancia con ecos abdominales, ferritina, DHL y en vigilancia. Y esa bolita no aparece. Y lo vieron en diciembre.